Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, lamento haber tardado tanto en subir un nuevo video, hubo muchas cosas que tenía que cambiar de la historia y agregar otras cosas, pero es mejor tarde que nunca, ¿no lo creen? Además, por ser un capítulo especial, tendrá una duración de más de 1 hora y media, así que espero que lo disfruten, porque lo hice con mucho cariño para todos ustedes por apoyar este humilde canal. No olviden suscribirse al canal, darle un like y comentar, que eso me ayuda mucho. Hoy presentamos la cita grupal. No permitiré que se lo lleven, gritaría Goku lanzándose a una gran velocidad, pero Nikki y Sanso se interpondrían en su camino y le lanzarían dos poderosas ráfagas de energía quemarropa, haciéndolo retroceder hacia un edificio que al impactarse produciría una fuerte explosión. Goku, gritarían las chicas preocupadas. Pensé que sería más fuerte, pero al final resultó ser muy débil, diría Nikki. Tal vez debimos jugar un rato con él antes de matarlo, diría Sanso. Hice bien al haber incrementado sus poderes con mi magia, así ellos podrán acabar con él para que no haya nadie quien se interponga en nuestros planes, diría Warui observando el lugar donde yacía el azabache enterrado bajo los escombros de un edificio, pero notaría como unas chicas se acercaban hacia ese lugar. Ese ataque que recibió fue muy poderoso, solo espero que se encuentre bien y no haya muerto, pensaría Charlotte. Baltos, transpórtanos ahora mismo en la base, diría George. De acuerdo, diría Baltos, usando su magia espacial empezando a cubrir a todo su grupo. No dejaré que escapen, diría Nozel a punto de usar su magia, pero terminaría recibiendo una fuerte patada en el estómago por parte de Sanso, que provocaría que saliera volando hasta impactar en contra de una casa. Charlotte junto a los demás caballeros quedarían en shock tras haber observado cómo el capitán de las Águilas Plateadas era enviado a volar fácilmente con un solo golpe. Me gustaría quedarme a ver cómo ellos acaban con ustedes, caballeros mágicos, pero tenemos que marcharnos, así que disfruten del poco tiempo de vida que les queda, diría Rades marchándose junto a todo su grupo mientras se llevaban a Asta con ellos. Excelente, ahora que el chico de la antimagia está en nuestras manos podré despertarlo de su largo sueño, diría Warui sonriendo siniestramente. Para ser alguien débil habla demasiado, diría Sanso, pero inesperadamente todo su cuerpo sería envuelto por una gran cantidad de lianas con espinas. No permitiré que sigan destruyendo el reino, diría Charlotte. Ja ja ja, si piensas que esto me detendrá estás muy equivocada, diría Sanso liberándose fácilmente de las ataduras de espinas, para posteriormente sacar dos grandes espadas de su cuerpo. Imposible, se liberó de mis ataduras fácilmente, pensaría Charlotte. Acabaré contigo primero, diría Sanso, pero repentinamente sentiría un ki muy poderoso, por lo que terminaría dirigiendo su mirada hacia donde se encontraba el azabache enterrado. ¿Qué ocurre? Pensé que iba a atacarme, pensaría Charlotte confundida, pero observaría cómo ese sujeto se acercaba hacia donde se encontraba su compañero. Por lo visto sigue con vida después de ese ataque doble que recibió, diría Nikki. Mejor así, porque nos divertiremos con él un rato antes de matarlo, diría Sanso. ¿Creen que se encuentra bien? Preguntaría Sol preocupada. Está bien, puedo sentir cómo su poder se empieza a elevar, diría Noel. Entonces hay que ayudarlo a salir de los escombros, diría Mimosa, pero notaría como la pequeña hada se encontraba con la mirada perdida. ¿Te ocurre algo, Sylph? Preguntaría Mimosa, pero no recibiría respuesta por parte de la pequeña hada, aunque inesperadamente ella empezaría a aumentar su poder. Sabía que Sylph era muy poderosa por ser el espíritu del viento, pero su poder ahora es absurdo. ¿Acaso está reaccionando al poder de Goku? Pensaría Noel seriamente mientras observaba cómo el hada se elevaba hasta el punto de lanzar ráfagas de viento por todas partes. Esto se pone cada vez más divertido, diría Sanso, pero se fijaría cómo el hada creaba una gran cantidad de espadas que apuntaban en su dirección. Si fuera tú no me confiaría de esa chiquilla, su poder está aumentando drásticamente, diría Nikki. Los caballeros mágicos que se encontraban observando la situación se encontrarían en shock al sentir el poder mágico de la pequeña hada que no paraba de aumentar. Aquellos que lastiman a mi Goku pagarán con su vida, diría Sylph, lanzando todas las espadas de viento hacia los dos enemigos.
Sanso y Nikki esquivarían y destruirían fácilmente los ataques que iban dirigidos hacia ellos, siendo que uno aprovecharía para acercarse e intentar acabar con la pequeña hada. Lo siento, pero esos ataques no son suficientes para acabar con nosotros, diría Sanso a punto de cortar a la pequeña hada con una de sus espadas, pero terminaría siendo encerrado en una burbuja de aire que lo terminaría inmovilizando. Ese idiota, le dije que no se confiara, diría Nikki. Serás el primero en morir, magia de viento, tormenta de 1000 hojas cortantes, diría Sylph, provocando que miles sino millones de cuchillas de viento atravesaran el cuerpo de Sanso, acabando con él en un instante. Sylph, al ver que había acabado con uno de los sujetos que había lastimado a su amado, dejaría caer el cuerpo sin vida al suelo. Increíble, acabó con ese sujeto fácilmente, diría Noel, sorprendida al igual que los demás caballeros que presenciaban lo que ocurría. Maldita enana, diría Nikki enojado, cargando un ataque de energía en una de sus manos, pero de repente empezaría a temblar del miedo tras sentir como el ki de la azabache había aumentado aún más. ¿Acaso este es el verdadero poder de Goku?, pensaría Noel, observando que los escombros que cubrían a la azabache empezaban a levitar y a su vez el reino empezaría a temblar. Goku se pondría de pie tras los escombros, levantarse, siendo que se observaría en su mirada como unos ojos brillaban de un color azul esmeralda. ¿Quién demonios es ese sujeto? ¿Cómo puede tener tanto poder?, diría Nikki dando unos pasos hacia atrás por el miedo. Sylph, al sentir como el poder de su amado incrementaba mientras que el suyo igualmente lo haría, haciendo que se rodearía de un aura dorada. No entiendo qué es lo que está ocurriendo, el poder del espíritu de viento va en un aumento constante a pesar de haber acabado con ese extraño sujeto como si nada y, por si fuera poco, ¿qué es esa aura que rodea a Goku? ¿Acaso ese es su verdadero poder?, pensaría Charlotte. Antes no estaba seguro si él en realidad, pensé que era algún descendiente o algo por el estilo, pero ahora que estoy delante de él lo he podido confirmar, es Son Goku, quien es considerado como el guerrero más poderoso del universo. No me cabe duda que esto empeora las cosas, diría Warui. Nunca antes había visto a Goku tan enojado, pensaría Noel, observando cómo el azabache pasaba de largo sin regresarla a saber. Sol y Mimosa intentarían decirle algo al azabache, pero tras notar su mirada molesta, se abstendrían a solo observar lo que iba a hacer. Ese es un monstruo, tengo que largarme de aquí antes de que me mate, diría Nikki a punto de escapar, pero no contaría con que la pequeña hada estuviera atrás suyo. No dejaré que escapes, aún tienes algo pendiente con mi Goku, diría Sylph usando su magia de viento para enviar volando al enemigo en dirección de su amado. Nikki, antes de que pudiera hacer algo para escapar, sería sujetado fuertemente del cuello por parte del azabache. ¿A dónde se llevaron a mi hermano?, preguntaría Goku fríamente. Lo siento, pero ya no volverás a ver a tu hermano, una vez que deje de ser útil morirá, diría Nikki, mientras su cuerpo empezaba a inflarse repentinamente. ¿Qué le sucede?, pensaría Goku confundido, soltando a su enemigo para posteriormente alejarse. Parece que va a explotar, diría Charlotte sorprendida al igual que los demás al ver cómo el cuerpo del enemigo se inflaba sin control. Ya no me sirves, diría Warui, provocando que el cuerpo de Nikki acabara explotando sin dejar rastro. Goku quedaría en shock al igual que los demás tras haber visto cómo el enemigo había acabado explotando. Por lo visto, tendré que conseguir subordinados más poderosos para acabar con él. En fin, ya tengo al mocoso de la antimagia, así que será mejor que me marche, diría Warui, desapareciendo del lugar donde se encontraba. ¿Qué creen que haya ocurrido?, preguntaría Sol. No lo sé, pero el otro sujeto que Sylph había derrotado también terminó explotando, diría Noel. Tengo un mal presentimiento, pensaría Mimosa. Tengo que hacer algo pronto o acabarán matando a Asta, diría Goku cerrando sus ojos, empezando a buscar el ki de su hermano. Ya que ha acabado todo, seguramente debe estar buscando al tonto de Asta, pensaría Noel. No puedo sentir su presencia por ningún lado, pensaría Goku preocupado mientras apretaba sus puños e inconscientemente aumentaba su ki. Maldición. Gritaría Goku expulsando una gran cantidad de poder, provocando que el clima cambiara al igual que todo el reino empezaría a temblar. ¿Qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Acaso ese plebeyo está provocando todo esto?, diría Nosel. Imposible, ¿acaso lo de antes no era su verdadero poder?, diría Charlotte nerviosa mientras observaba cómo el cabello del azabache parpadeaba a un color dorado en ciertos momentos. Está fuera de control, si no hacemos algo destruirá más el reino, diría Noel.
Miren, Sylph se está acercando a él, diría Sol, observando cómo la pequeña hada se acercaba al azabache. Parece que va a detenerlo, diría Mimosa. No dejes que la ira te controle, porque así no podrás encontrar a Asta, diría Sylph colocando sus manos dulcemente en las mejillas de su amado. Goku, con los ojos en blanco debido a la ira, recobraría el sentido tras escuchar lo que había dicho su pequeña amiga. No me gusta verte así, me gusta más cuando sonríes, diría Sylph. Lo siento, no quería preocuparte, diría Goku tranquilizándose, mientras dejaba de liberar su poder volviendo a la normalidad. Sylph, antes de decir algo, caería desmayada, debido al masivo aumento de poder que había liberado su amado. Goku, al ver lo que había ocurrido, rápidamente la terminaría atrapando con sus manos. Vamos, Mimosa, parece que algo le pasó a Sylph, tal vez podría necesitar tu ayuda, diría Noel. De acuerdo, diría Mimosa, empezando a correr junto a su prima hacia donde se encontraba el azabache. Espérenme, diría Sol siguiendo a sus rivales. Ahora que recuerdo, su poder se elevó más allá de sus límites, seguramente debe ser porque reaccionó a mi poder y debido a eso se desmayó, pero me sorprende que haya soportado hasta este momento, pensaría Goku observando a su pequeña amiga inconsciente en sus manos. ¿Se encuentra bien, Sylph?, preguntaría Noel. Sí, solo se encuentra desmayada, diría Goku. Menos mal, por un momento me había preocupado, pero aún así será mejor que Mimosa la cure por las dudas, diría Noel. Tienes razón, así que se las encargo, diría Goku, entregándole a Sylph a la princesa del agua. La cuidaremos, diría Mimosa. ¿Acaso vas a alguna parte?, preguntaría Sol. Tengo que encontrar a mi hermano antes de que algo malo le pase, diría Goku. Ya veo, diría Sol. Por cierto, antes de que perdieras el control, estabas tratando de encontrarlo, ¿verdad?, diría Noel. Así es, pero no pude encontrar su presencia, aún así, intentaré una vez más, diría Goku, llevando sus dedos a su frente. ¿Saben qué está haciendo?, preguntaría Sol. Busca la presencia de Asta, diría Noel. Si no mal recuerdo, ese chico llamado Asta no posee magia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser capaz de encontrarlo?, preguntaría Sol. Goku puede sentir las presencias de los demás mediante el ki, o en otras palabras la energía vital, por lo que, gracias a eso puede localizar a una persona no importa en qué parte del mundo se encuentre, diría Noel sorprendiendo a la chica de las rosas azules. Goku es realmente increíble, pensaría Sol sonriendo. Al fin pude encontrarlo, diría Goku, pero sentiría una presencia conocida cerca de su hermano. Cuídate y trae de vuelta al idiota de Asta, diría Noel. Lo haré, diría Goku desapareciendo del lugar con la teletransportación. Sí que es alguien de temer, diría Klaus acercándose a las chicas. ¿Por qué lo dices?, preguntaría Noel. Tú misma presenciaste de lo que fue capaz de hacer al expulsar aquel poder extraño, diría Klaus. Noel recordaría los acontecimientos que habían ocurrido tras Goku haber perdido el control. Por alguna razón presiento que aún no ha mostrado su verdadera fuerza, pensaría Klaus. Instantes antes en otro lugar. Menos mal que esos dos llegaron a tiempo, o quién sabe qué nos habría pasado, diría Baltos. Es cierto, pero al menos conseguimos al segundo objetivo, seguramente el señor Warui estará complacido una vez que le entreguemos al chico de la antimagia, diría George observando a Asta inconsciente en una burbuja. Espero que nos dé una recompensa por eso, diría Rades. Dudo que a ti te dé algo, por tu culpa todo el plan casi se va a la basura, así que si mereces algo sería la muerte, diría George. Ya cállate, si no fuera por ese chico de la antimagia todo hubiera ido bien, diría Rades. Eso no es una excusa, pusiste al grupo en peligro y si no hubiera sido por Sanso y Nikki no hubiéramos salido de la capital con vida, solo debías seguir las órdenes que se te habían asignado en vez que estar jugando, diría George. Rades, molesto por lo que había pasado en la capital, apretaría sus puños debido a que lo habían humillado, y si fuera poco su vida podría tender de un hilo. ¿Qué hacemos con Catherine? Ella nos traicionó y seguramente entrego información a cambio de su vida, diría Sally. Si fuera tú no me preocuparía por esa vieja, estoy seguro que el señor Warui mandará a alguien para acabar con ella, diría Rades. En todo caso, una vez que aparezca el señor Warui nos dirá qué hacer con ella, así que por el momento hay que esperar, diría George. Yo solo espero que una vez que el señor Warui ya no necesite al chico de la antimagia, me lo deje a mí para realizar mis investigaciones, diría Sally. ¿Qué? ¿Dónde estoy?, pensaría hasta despertando algo confundido. Veo que ya despertaste, diría Sally acercándose.
Maldición, parece que me capturó el enemigo, pensaría hasta observando a todos los que se encontraban en aquel lugar. Una vez que te tenga en mis manos, estudiaré cada rincón de tu cuerpo al igual que tu grimorio y todo por el bien de mi investigación, así que experimentaré contigo y luego te diseccionaré, diría Sally. Esa chica está loca, pensaría hasta cómicamente. Seguro que nos divertiremos, diría Sally. Deja de jugar con él y vamos a buscar al señor Warui, diría George. Está bien, diría Sally. Qué extraño, la barrera que cubría nuestra base ya no está, ¿acaso habrá ocurrido algo?, pensaría Baltos, ingresando junto a su grupo al interior de su guarida, pero inesperadamente alguien se encontraría dentro esperándolos. Hola, me preguntaba cuándo llegarían, diría Julius. Es el rey mago, Julius Novachrono, diría Rades nervioso. ¿Qué hace aquí?, pensaría George. ¿Cómo les fue en la capital?, preguntaría Julius. Te mataré, gritaría George, pero antes de siquiera poder hacer algo el rey mago acabaría con 2 de sus compañeros fácilmente. Hasta quedaría sorprendido al ver lo poderoso que era el rey mago. No puede ser, diría George impactado. Saben, ustedes se metieron en un grave problema al traer hasta a este lugar, diría Julius, siendo que tras decir aquello Goku acabaría apareciendo repentinamente. El grupo del Ojo de la Noche Blanca no podía creer que el azabache siguiera con vida. Por tus ojos parece que estás dispuesto a matarlos, diría Julius. Así es, pero antes los haré sufrir un poco, diría Goku. Imposible, ni siquiera Sanso y Nikki pudieron con él, pensaría Rades asustado al igual que sus compañeros por la repentina aparición del azabache. Hasta se alegraría al ver que su hermano había llegado para rescatarlo. Goku en cuestión de segundos liberaría a su hermano para terminar colocándose al lado del rey mago. ¿Qué pasó? Hace un momento estaba dentro de una burbuja, pensaría hasta confundido. Ni siquiera vi cuando se movió, diría George. Oye, él era mío, iba a experimentar con él después, diría Sally. Tonta, deberías cerrar tu boca, diría Rades. Vaya, no paras de sorprenderme, diría Julius. Podrías cuidar de Asta mientras me encargo de ellos, diría Goku. Me gustaría ver qué tienes planeado hacer con ellos, pero en esta ocasión deja que me encargue yo, debido a que necesito atraparlos para que hablen sobre algo que quiero saber, diría Julius. Está bien, pero luego de eso acabaré con ellos personalmente, diría Goku. Una vez que me digan lo que quiero saber serán todos tuyos, diría Julius. Goku sin decir nada se alejaría junto a su hermano para que el rey mago pudiera luchar tranquilo. Si con el rey mago la situación era complicada, ahora con el otro las posibilidades de sobrevivir son nulas, pensaría Baltos. No tenemos otra opción más que pelear, así que prepárense, diría George. Les recomiendo que se rindan sin pelear o morirán como los 2 de hace un rato con un solo ataque, diría Julius. George, pánico del miedo, atacaría al rey mago, pero su ataque terminaría siendo bloqueado por él. Rades se asustaría al igual que sus compañeros al sentir el poder abrumador del rey mago. Atacaron la capital, ¿no es así? No me digan que fueron a matar gente sin estar preparados para morir, diría Julius. Cuánto poder es el rey mago, maldición, no me queda mucho maná, pensaría Baltos. De todos modos, ¿qué les parece si les propongo algo? Ayudaré a uno de ustedes a sobrevivir siempre y cuando respondan algo que quiero saber, así que, ¿quién va a rendirse? ¿Ganará el más rápido que me dicen? Diría Julius. No nos subestimes. Gritarían todos los enemigos empezando a lanzar ataques sin parar, pero el rey mago terminaría esquivando fácilmente todos los ataques a una gran velocidad. Apenas puedo seguirle el paso, diría Asta. Como se esperaba de él, hace honor a su título, pensaría Goku. No puedo seguir sus movimientos con la vista, pensaría George, pero de un momento a otro dejarían de atacar debido a que el rey mago había desaparecido. ¿Qué remedio? Creo que tendré que atraparlos a todos, diría Julius, llamando la atención de todos los enemigos. Magia de atadura temporal, chronoestasis, diría Julius, encerrando a cada uno de los enemigos en unas esferas. Es increíble, los capturó a todos pese a que eran fuertes, así que este es el poder del rey mago. Pensaría Asta. ¿Qué es esto? Pensaría Rades. No puedo moverme, pensaría Baltos. Atraparlos fue muy fácil, seguramente debían estar debilitados, diría Julius. No esperaba menos del rey mago, diría Goku acercándose junto a su hermano. Me halagas, pero seguramente tú los hubieras atrapado en menos de un segundo, diría Julius.
Tal vez sí o tal vez no, pero quién sabe, diría Goku. Algo me dice que eres más fuerte de lo que aparentas, así que espero mucho de ti, diría Julius, mientras se dirigía a cierto objeto que se encontraba en el lugar. ¿Escuchaste eso? Parece que el Rey Mago confía mucho en tu fuerza, diría Asta. No es el único quien espera algo de mí, diría Goku mientras por su mente pasaba la imagen de Whis y Bills. Quiero preguntarles algo, ¿qué es esta tabla de piedra y estas joyas? Nunca había visto letras ni marcas parecidas, ¿qué pretendían hacer con esto? Preguntaría Julius. Aunque les preguntes, no creo que vayan a responderte, diría Goku. Tienes razón, desde ahí no pueden hacer ni decir nada, así que cuando regresemos al reino haré que respondan a todas mis preguntas, diría Julius. Goku estaría a punto de mencionar algo, pero colocaría una mirada seria al sentir una presencia poderosa aparecer en aquel lugar. Alguien viene, diría Julius, siendo que inesperadamente una intensa luz empezaría a iluminar la base enemiga. No veo, diría hasta cegado. Me pregunto si él es ese tal Warui que había mencionado Katerine, pensaría Goku, observando cómo alguien se posaba sobre la tabla de piedra. ¿Qué es esta luz? No me deja ver nada, diría hasta mientras la luz se intensificaba aún más cegándolos a todos, pero de un momento a otro la luz se desvanecería. Parece que se llevó a sus compañeros, diría Goku notando que los sujetos que había atrapado el Rey Mago habían desaparecido. ¿Crees que haya sido el líder enemigo? Preguntaría Julius. Es posible, pero creo que hay alguien más detrás de todo esto, diría Goku. ¿Alguien más? Preguntaría Julius. Te lo contaré con más calma en el reino, pero dejando eso de lado, veo que te has asegurado de que no se llevará a uno, diría Goku. Julius estaría a punto de decir algo, pero un holograma aparecería inesperadamente. Por fin logro contactarlo. ¿Dónde se encuentra Rey Mago? Preguntaría Marx. Lo siento, estaba ocupado, por eso corté la magia de transmisiones, diría Julius. No sea tan despreocupado y venga de inmediato al pabellón médico, diría Marx, provocando que la mirada del Rey Mago se pusiera seria. Debe ser por lo del Capitán Fuego León, pensaría Goku. Al mismo tiempo en el reino, los caballeros mágicos se encontrarían afuera del pabellón médico, esperando noticias sobre el estado del Capitán de los Leones Carmesíes. Espero que el Capitán Fuego León se encuentre bien, diría Mimosa preocupada. Lo único que podemos hacer es esperar noticias sobre su estado, diría Noel. No sé por qué se preocupan, Goku fue quien lo salvó, así que estará bien, diría Sylph, provocando que Noel y Mimosa se aliviaran un poco. Espero que despierte pronto, diría Sol. Solo el tiempo lo dirá, diría Charlotte. Se reforzó la barrera mágica y se restauraron las transmisiones. Además enviamos más caballeros mágicos a buscar si quedan enemigos en la ciudad, diría Sandler acercándose. Por cierto, ¿están seguras que el chico llamado Goku traerá de vuelta al otro? ¿No es mejor iniciar una búsqueda para encontrarlo?, diría Jamón. No es necesario, seguramente Goku no tardará en aparecer con el tonto de Asta, diría Noel. Jojo, así que confían mucho en ese chico, diría Jamón. Me pregunto cuándo volverá, me siento sola sin él, pensaría Sylph. Rayos, Goku y Asta no hacen más que preocuparnos, los golpearé a los dos cuando regresen, diría Klaus. ¿A quién vas a golpear? Preguntaría Goku llamando la atención de todos. Ya era hora que volvieran, diría Noel, pero se sorprendería al igual que los demás que el azabache estuviera acompañado del Rey Mago aparte de Asta. ¿Porque el Rey Mago está con él? Pensaría Klaus sorprendido. Goku, gritaría Sylph, volando hacia donde estaba su amado para abrazarlo. Me alegra saber que te encuentras bien, diría Goku, colocando una mano sobre su pequeña amiga al ella abrazar su pecho. A mí me alegra que hayas vuelto, me sentía sola sin ti, diría Sylph, sentándose en el hombro de su amado. Lamento haber tardado, diría Goku, pero sentiría una mano en su espalda que llamaría su atención. Después de presenciar de lo que eres capaz, estoy más que seguro que serías un gran candidato al puesto de Rey Mago, diría Julius, sorprendiendo a todas las órdenes por lo que había dicho. Otra vez con eso, ya te había dicho que no estoy interesado en ser Rey Mago, además es un trabajo muy aburrido para mi gusto, diría Goku, sorprendiendo a algunos por lo que había dicho, pero provocaría que no y Sandler se molestaran. Un trabajo aburrido, Tal vez deba hacer algo para que cambie de opinión, pensaría Julius. Así que al final trajiste de vuelta al tonto de Asta, diría Noel acercándose junto a su prima. Deja de decirme tonto, diría Asta molesto. Vamos, no empiecen a pelear, diría Goku.
Yo solo digo la verdad, es un tonto por haberse dejado atrapar, diría Noel. Eso fue porque me tomaron por sorpresa, diría Asta. Excusas, lo único que haces es darle problemas a Goku, diría Noel. Y lo dice la inútil que no sabe usar su magia, diría Asta. ¿Qué dijiste? Diría Noel molesta. Dije que dejaran de pelear, diría Goku, golpeando cómicamente a Noel y Asta en la cabeza. Me alegra que ambos estén bien, diría Mimosa. Ven, deberían ser más como Mimosa y no pasársela peleando, diría Goku, colocando una mano sobre la cabeza de la princesa de las plantas. Mimosa se ruborizaría al sentir la mano del azabache sobre su cabeza. Todo por culpa del tonto de Asta, que de mal con Goku, pensaría Noel inflando sus mejillas. Asta estaría a punto de decir algo, pero inesperadamente el superior de su rival colocaría dos manos en sus hombros. Me alegro que estés de vuelta, por un momento pensé que algo malo te había pasado, diría Klaus llorando cómicamente. Gracias por preocuparte por mí, diría Asta. Klaus parece como una madre preocupada por su hijo, pensaría Goku, pero notaría cómo Nero se acercaba volando hacia él para terminar posándose sobre su cabeza. Instantes después. Ya veo, alguien del nivel de Fuego León lo hirió de gravedad y no sabemos cuándo despertará, supongo que fue un error de cálculo de mi parte, diría Julius. No, fue culpa de nuestra ineptitud, el único que reaccionó ante la situación fue Goku, si no fuera por él quién sabe cuántas bajas civiles hubiera habido antes que nosotros llegáramos, diría Charlotte. Sabía que podía contar contigo, diría Julius. Bueno, solo hice mi trabajo, diría Goku. Además, también comprobamos que el colgante que Fuego León traía puesto había desaparecido, diría Charlotte. ¿Un colgante?, preguntaría Julius. Así es, tal vez el objetivo de los atacantes fuera ese, además parecía que necesitaban al chico de la antimagia por algún motivo. ¿Sabe quiénes son?, preguntaría Charlotte. Por lo que tengo entendido son terroristas que odian la capital, diría Julius. Esos dos que intentaron matarme no eran simples terroristas, y si estoy en lo correcto tampoco pertenecían a este mundo, al igual que ese sujeto llamado Warui que aparentemente sabe quién soy. Además él debió haber sido quien ordenó secuestrar a Asta, y si es así debe querer usarlo para anular algún tipo de magia o liberar a alguien de algo, pensaría Goku. ¿Te ocurre algo? Estás muy pensativo, diría Sylph. Solo pensaba en que los problemas siempre me siguen, diría Goku, confundiendo a sus amigos por lo que había dicho. En fin, interrogaremos al prisionero más tarde. De todos modos, los caballeros mágicos solo buscan una cosa, la paz. Para eso continuaremos peleando por el reino del trébol, entregándolo todo, diría Julius. ¿Sí?, gritaría Asta. Yo ya me retiro, diría Nosel, llamando la atención de los demás. Solid y Nebra, al ver que su hermano se marchaba, lo terminarían siguiendo. ¿Cuál es su problema? Ahora más que nunca deberíamos unirnos y cooperar todos juntos, pensaría Asta. Y a ese que mosca le picó, diría Sylph. Su reacción refleja que le afectó lo que le ocurrió al Capitán Fuego León, debe ser porque ambos se consideran rivales, pensaría Goku. Por lo visto, el enemigo no despertó la ira de un león, sino la de un águila, diría Julius. Fuego León, sea quien sea el que te dejó en ese estado, yo me encargaré de matarlo, pensaría Nosel fríamente. Entrenaré más fuerte para que no me vuelvan a dejar fuera de combate fácilmente, diría Asta. Yo no me quedaré atrás, diría Noel. Nos haremos más fuertes, diría Charlotte. Sí, mucho más fuertes, diría Sol. Espero mucho de ustedes, diría Julius. Seré yo el que se fortalezca más que nadie, gritaría Leopold, llamando la atención de todos los presentes. Está claro que él no iba a quedarse afuera después de lo que le ocurrió a su hermano, pensaría Goku. Me alegro que hayas vuelto, Goku, porque hay un favor que quiero pedirte, diría Leopold acercándose al azabache. ¿Un favor, ¿Y cuál sería?, preguntaría Goku, teniendo una idea de lo que iba a pedir. Quiero que me entrenes, por favor, diría Leopold, sorprendiendo a todos por lo que había dicho. ¿Estás seguro? Mis entrenamientos son muy duros, y si no me crees pregúntales a Asta y Noel, diría Goku. No importa cuán duros y pesados sean tus entrenamientos, estoy dispuesto a darlo todo con tal de volverme fuerte, diría Leopold. Tienes mucha energía al igual que Asta, eso es bueno. Pero antes, dime cuál es el motivo por el que quieres que te entrene, preguntaría Goku.
Después de ver lo fuerte que era hasta, pensé que yo también podría hacerlo si me entrenabas, así que te lo vuelvo a pedir, entréname por favor. Quiero demostrarle a mi hermano que lo superé una vez, que despierte y decirle que el próximo rey mago seré yo, diría Leopold. No me cabe duda de que se parece tanto a Asta, pensaría Goku. Nunca espere que un noble le pidiera a un plebeyo que lo entrenara, pero si alguien es capaz de motivar a los demás a volverse fuertes, ese es Goku, pensaría Klaus, recordando lo mucho que se esforzaba Yuno cuando entrenaba en secreto con el azabache, siendo que lo motivaba él mismo a querer fortalecerse. Después de ver tu determinación en tus ojos no puedo negarme, así que te entrenaré, diría Goku. Te lo agradezco mucho, te prometo que trabajaré duro y no te defraudaré, y para demostrarte que hablo en serio, esto será el símbolo de mi promesa, diría Leopold, provocándose una marca en la frente con su magia. Bueno, a partir de ahora eres mi discípulo, así que esfuérzate mucho para alcanzar a Noel y Asta, diría Goku. Lo haré, gritaría Leopold. Parece que tenemos un nuevo compañero de entrenamiento, pero ¿quién es él? Preguntaría Asta. ¿Por qué no me recuerdas? Pero si luchamos juntos hace un rato, gritaría Leopold cómicamente, provocando que los demás empezaran a reír. A veces me sorprende lo tonto que puede llegar a ser, pensaría Goku. Solo recuerdo a la gente que se presenta debidamente, diría Asta. Soy Leopold Vermilion, pero me puedes decir Leo, ya que, a partir de hoy seremos compañeros de entrenamiento, diría Leopold. No seas tan familiar conmigo, diría Asta. Tú no tienes derecho a decirme eso, gritaría Leopold. No puede ser, ahora tendré que soportar a dos tontos, diría Noel. ¿A quién llamas tonto?, gritarían Asta y Leopold molestos. ¿A quién más va a ser? A ustedes dos, par de tontos, diría Noel, provocando que se molestaran aún más. ¿Estás seguro de esto? Ya era suficiente con tener a un gritón en el grupo, diría Silph mentalmente. No te preocupes, no planeo entrenarlos juntos, diría Goku mentalmente. Ah. Ya comprendo, harás lo mismo como cuando entrenas a Yuno, diría Silph mentalmente. Exacto, diría Goku mentalmente, pero notaría como el superior de Yuno se acercaba a él. Podrías entrenarme a mí también, diría Klaus. ¿Eh? Tú también, cuatro ojos, diría Asta sorprendido. A mí también me gustaría que me entrenaras, diría Mimosa acercándose. Una niña delicada como tú no creo que soporte los entrenamientos de Goku, así que sugiero que lo reconsideres, diría Noel. Pues, si alguien que no sabe usar su magia es capaz, no veo por qué yo no podría, diría Mimosa burlándose. Si piensas que puedes, pues adelante, solo espero que no seas un estorbo para nosotros, diría Noel. Tranquila, verás que en poco tiempo te superaré, diría Mimosa. Eso quiero verlo, diría Noel. Vaya, se nota la rivalidad entre ambas, diría Leopold, observando cómo ambas primas empezaban a sacar chispas al verse mutuamente. Pero no parece una rivalidad sana, diría Asta. A mí no me engaña, eso de entrenar no es más que una fachada para pasar más tiempo con mi Goku, pensaría Silph. Esto podría ser interesante, esa rivalidad podría impulsarlas a mejorar, al igual como pasa con Asta y Yuno, pensaría Goku. Y dinos, ¿nos vas a entrenar a ambos? Porque en mi caso quiero volverme fuerte para afrontar las futuras amenazas que estén por venir y así proteger al reino, diría Klaus. Yo en cambio quiero hacer más por mi equipo, no quiero ser la que se quede atrás observando mientras ellos pelean, además quiero ser capaz de cuidarme por mí misma, diría Mimosa. Goku observaría detenidamente a Klaus y a Mimosa, notando lo determinados que estaban por querer volverse fuertes, por lo que terminaría esbozando una sonrisa. Parece que seremos compañeros, cuatro ojos, diría Asta colocando una mano en la espalda del superior de Yuno. ¿Entonces tú nos vas?, preguntaría Klaus. Así es, los voy a entrenar, diría Goku sonriendo. Gracias, te prometo que me esforzaré mucho, diría Mimosa abrazando al azabache debido a la felicidad que sentía. Noel y Silph inflarían sus mejillas al ver cómo la princesa de las plantas aprovechaba el momento para abrazar al azabache. No te defraudaremos, diría Klaus. Sé que no lo harán, diría Goku. Muero de ganas por ver cuán fuertes se volverán bajo la tutela de Goku, pensaría Julius. Sol en silencio se encontraría observando cómo el azabache interactuaba con sus nuevos discípulos. ¿Y tú, Sol, no vas a ir a pedirle que te entrene?, preguntaría Charlotte. Si hago eso no lo verá con malos ojos, si le pido ayuda a un hombre porque odiaría defraudarla, diría Sol.
No te preocupes por mí, tú solo haz lo que creas correcto, además es una buena oportunidad para que te fortalezcas, así que ve y pídele que te entrene, diría Charlotte. Gracias jefa, le prometo que me volveré muy fuerte para poder protegerla y poner en alto el nombre de las rosas azules, diría Sol dirigiéndose hacia donde se encontraba el azabache. Nunca antes la vi entusiasmada de esa manera, hasta ahora siempre había menospreciado a los hombres, pero desde que se reencontró con Goku su manera de actuar cambió, aunque solo se comporta así cuando él se encuentra cerca. No obstante, debo admitir que tiene un aura relajante y pacífica que hace que me intrigue un poco, pensaría Charlotte, sin poder apartar la mirada del azabache. Más tarde en la noche en la base de los toros negros, Goku se encontraría en el comedor junto a los demás mientras esperaban que llegara la comida. No espere que la capital fuera atacada, diría Magna. Nosotros tampoco, pues nos tomó por sorpresa, diría Basta. Me hubiera gustado pelear con uno de esos terroristas, diría Luke. A mí me sorprende que hayas humillado a unos nobles, sobre todo a un capitán de orden, diría Vanessa. Si se hubieran comportado mejor eso no habría pasado, además no me iba a quedar de brazos cruzados, viendo cómo Noel era menospreciada por sus hermanos, diría Goku. Como siempre salvando a damiselas en apuros, diría Vanessa recordando que anteriormente también le había ayudado con un sujeto. Bueno, solo hice lo que era correcto, diría Goku, pero sentiría como alguien trataba de llamar su atención al jalar su ropa. Sé que no lo dije antes, pero gracias por haberme defendido de mis hermanos, diría Noel, pero el azabache inesperadamente colocaría una mano en su cabeza. Te prometí que siempre te cuidaría, así que no tienes nada que agradecer, diría Goku. Noel se ruborizaría levemente por lo que había dicho el azabache. Odio que Goku sea tan lindo, está visto que ella se enamoró aún más de él, pensaría Sylph. Si Goku fue capaz de humillar a un capitán, eso quiere decir que podría ser más fuerte que el capitán Yami, diría Finral. No lo sabremos a menos que peleemos, diría Yami. Si gustas podemos ir afuera en este momento y tener un combate para ver quién es más fuerte, diría Goku. No es mala idea, pero lo dejaremos para otro momento, ahora tengo que ir al baño, diría Yami levantándose. Es una lástima, pues desde hace tiempo he querido enfrentarme a ti, diría Goku. Algún día no muy lejano tendremos nuestro combate, diría Yami saliendo del comedor. Ha apuesto que tiene miedo después de que escuchó que humillaste a un capitán y pone esa excusa de ir al baño para no tener que pelear contra ti, diría Sylph. Será mejor que no digas esas cosas cuando el capitán esté presente o lo harás enojar, además él no es de los que huyen de una pelea, diría Goku. De todas formas, tú eres más fuerte que él y los demás capitanes, diría Sylph. Tienes una boca muy grande para ser pequeña, diría Goku jugando con las mejillas de la pequeña hada. Ustedes dos poseen una especie de conexión especial, ¿verdad? Lo digo porque hoy Sylph reaccionó a ese poder extraño que liberaste cuando te enojaste, diría Noel. Veo que lo notaste, diría Goku. Pues como no notarlo, si su poder aumentaba sin parar al igual que el tuyo, como si no tuviera un límite, diría Noel. ¿En serio, qué tan poderoso eran los dos?, preguntaría Magna. Es muy difícil de explicar, nunca antes había sentido unos poderes tan gigantescos, diría Noel sorprendiendo a los demás por lo que había dicho. Nuestro poder fue como si no fuera de este mundo, ¿verdad?, diría Sylph. Así es, diría Noel. Pues espera a que Goku libere todo su poder dormido y te darás cuenta que estás en presencia de un día, intentaría decir Sylph, pero sería rápidamente silenciada por uno de los dedos de su amado. Eres una boca floja, lo sabías, susurraría Goku. Lo siento, hable sin pensar, diría Sylph. Así que un poder dormido, nos contarás qué es lo que quiso decir con eso, diría Vanessa. Sí, además me dio la impresión que iba a decir que eras un dios o algo así, diría Magna. No le hagan caso a lo que dice Sylph, ella es muy habladora y dice cosas sin sentido solo porque quiere presumirme, diría Goku. No puedes culparme, es porque eres demasiado extraordinario y quiero que todo el mundo lo sepa, por eso digo cosas sin sentido, diría Sylph. Ustedes son malos mintiendo, lo sabían, diría Vanessa. Sí, ¿qué es lo que ocultas?, preguntaría Finral. No hay nada que ocultar, así que agradecería que no indagaran mucho en mi vida, diría Goku provocando que todos permanecieran en silencio. He vuelto a meter la pata, pensaría Sylph. Hey chicos, la comida está lista, diría Charmy acercándose junto a sus coderos que cargaban la comida. Goku, después de ver tanta comida, su estómago inesperadamente empezaría a rugir como un oso.
Deberías controlarte un poco, diría Noel. Lo siento, diría Goku. ¿Estás seguro que no tienes un dragón dentro de tu estómago? Porque es raro que siempre suene así, diría Lut, provocando que los demás empezaran a reír. No, opino que son todos esos osos que se ha comido, diría Magna. Más bien es un oso porque su estómago no tiene fondo, diría Finral. Más que un oso es un cerdo, diría Gauche. Vuélvele a decir cerdo y me aseguraré de destruir cada una de las fotos de tu hermana, diría Sylph molesta. Gauche, al escuchar lo que haría si insultaba a la Sabache, empezaría a sudar frío. Tan sobreprotectora como siempre, diría Vanessa. A veces creo que exagera demasiado, diría Goku. Dejen de hablar y empiecen a comer, diría Charmy. Excelente, ya me estaba muriendo de hambre, diría hasta observando toda la comida que había en la mesa. Aquí tienes, Goku, esto lo preparé especialmente para ti, diría Charmy, colocando muchos platillos delante de la Sabache. ¿En serio esto es para mí?, preguntaría Goku. Sí, vamos, pruébalo, diría Charmy sonriendo. Goku, al escuchar aquello, rápidamente empezaría a comer. ¿Y qué tal?, preguntaría Charmy. Esta vez te has superado, la comida está muy deliciosa que no puedo dejar de comerla, diría Goku. Me alegra escucharlo porque lo preparé especialmente para ti, diría Charmy. Es muy lindo de tu parte, estoy segura que serás una gran esposa, diría Goku. ¿Yo una gran esposa?, diría Charmy, empezando a fantasear una vida de pareja junto a la Sabache, pero repentinamente una especie de polvo caería en sus ojos, arruinando su fantasía. Deja de soñar, despierta con mi Goku, diría Sylph. Mis ojos, diría Charmy quejándose mientras trataba de escapar del hada que la seguía bombardeando con su polvo mágico. Tampoco se necesita ser buena cocinera para ser buena esposa, pero ¿qué estoy diciendo? No es como si quisiera casarme con ese tonto, además todo es su culpa por hacer que piense estas cosas, pensaría Noel, golpeándole cómicamente en el hombro a la Sabache. Ay, ¿y eso por qué fue?, preguntaría Goku. Deja de meterte en mi cabeza, diría Noel. ¿Qué yo qué?, diría Goku confundido, pero alguien llamaría su atención del otro lado al jalar su ropa. Vamos, ignora a la princesa amargada y mejor deja que te alimente, diría Vanessa mientras sostenía un plato de comida en la mano. Amargada yo, ya va a ver, pensaría Noel molesta. Sylph, al notar lo que intentaba hacer la pelirrosa, dejaría de perseguir a Charmy. Es muy amable de tu parte, diría Goku, observando que la pelirrosa quería alimentarlo. Vamos, diría Vanessa. La única que puede alimentarlo soy yo, diría Sylph, a punto de intervenir, pero terminaría siendo detenida por la magia de hilo de la pelirrosa que la dejaría inmovilizada. Goku, al ver lo que había ocurrido con la pequeña hada, le saldría una gota de sudor en su mejilla, pero observaría otra cuchara notando que Noel también quería alimentarlo. No espere que a la realeza le gustara hacer este tipo de cosas, diría Vanessa. No te hagas la idea equivocada, solo es una manera de agradecerle por haberme ayudado, diría Noel desviando la mirada. Solo admítelo, te pusiste celosa porque iba a alimentarlo, diría Vanessa. Yo celosa de este tonto, te equivocas, diría Noel. Estoy aquí, lo sabías, diría Goku. Tú cállate, diría Noel metiéndole comida en la boca a la Sabache. Ni creas que me quedaré atrás, diría Vanessa, llenando la boca de la Sabache con más comida. Noel, al ver lo que había hecho la pelirrosa, colocaría más comida en la boca de la Sabache llenándolo a tope. Goku intentaría decir algo después de haber tragado la comida, pero rápidamente sería bombardeado con más comida por parte de Noel y Vanessa que llenarían su boca. Yo también quiero alimentarlo, diría Charmy, colocando un pastel en la boca de la Sabache, provocando que empezara a ahogarse por mucha comida. Oigan chicas, diría Magna nervioso. ¿Qué quieres?, dirían Noel, Vanessa y Charmy al mismo tiempo. Bueno, creo que deberían dejar de alimentarlo o lo terminarán matando, diría Magna, señalando que la Sabache se estaba ahogando por la comida. Noel, Vanessa y Charmy, al escuchar aquello, dirigirían su mirada a la Sabache, notando que lo que había dicho su compañero era verdad, siendo que rápidamente se apresurarían en ayudarlo. Si no llega a morir por un enemigo, seguramente ellas lo terminan matando en algún momento, diría hasta observando que su hermano a duras penas lograba pasar la comida salvándose y empezaba a regañar a las chicas por casi matarlo. Unos cuantos días después, en cierto lugar alejado del reino, dentro de un escondite, se encontraban dos sujetos conversando. No pude salvar a George, diría Patrick. No se preocupe, él no contará nada, diría Baltos. Eso no es lo que me preocupa, si sigue vivo lo rescataremos sea como sea, diría Patrick.
¿Y qué me dices de la traidora? ¿Qué vas a hacer con ella? Preguntaría a Warui acercándose. Baltos se pondría nervioso por la repentina presencia del misterioso encapuchado. Yo me encargaré de ella, puede que seamos aliados, pero yo decido qué hacer con mis subordinados, diría Patrick. Te recomiendo deshacerte de ella antes de que revele información de nuestro paradero, en especial a ese chico llamado Goku. Sería un problema si él sabe dónde nos encontramos, diría Warui. Da igual si sabe dónde nos encontramos, porque hasta que encuentre este lugar ya nos habremos ido. Además, mientras la nueva barrera que colocaste no se rompa, no podrá detectarnos, por lo que estamos a salvo por ahora, diría Patrick. Aún así, sugiero que eliminemos a esa mujer por traidora, pero si no te sientes bien haciéndolo, yo me encargaré de eso, diría Warui. ¿Cómo vas a hacerlo? Si ya no tienes más subordinados o irás personalmente a matarla, diría Patrick. Tengo mejores cosas que hacer, pero no te preocupes por eso debido a que conseguiré subordinados mucho más poderosos que los anteriores, diría Warui. ¿Y qué tan poderosos serán? Preguntaría Patrick. No quiero arruinarte la sorpresa, diría Warui. Si los anteriores ya eran unos monstruos, no quiero imaginarme cuán fuertes serán los siguientes, pensaría Baltos nervioso. ¿Crees que serán lo suficientemente fuertes para acabar con ese tal Goku? Preguntaría Patrick. Ahora que pude verlo de cerca me percaté que su poder está sellado, así que aprovecharé eso a mi favor, trayendo subordinados el doble de fuertes que su poder actual para acabar con él antes de que se quite su sello. Una vez que esté eliminado no habrá nadie que se interponga en nuestro camino, diría Warui. Espero que tengas razón, diría Patrick. No te preocupes, por ahora lo dejaremos pensar que todo está bien y cuando menos se lo espere lo atacaremos, diría Warui, observando en su esfera de cristal al azabache que se encontraba reunido con sus amigos. Al mismo tiempo en el reino. Señor Goku, señorita Sylph, gracias por haberme salvado, diría Yuki. No fue nada, diría Goku. Solo hicimos nuestro trabajo, diría Sylph. Prepare esto para ustedes como agradecimiento, diría Yuki entregándole al azabache una canasta con unos pastelitos. Lucen deliciosos, diría Goku observando los pastelitos dentro de la canasta. Quiero una, diría Sylph. Noel y Asta observarían los pastelitos dentro de la canasta notando que tenían buena pinta. Yuki haría un gesto con su mano pidiendo que el azabache se acercara a ella. ¿Ocurre algo? Preguntaría Goku bajando a la altura de la niña. Siempre serás mi héroe, diría Yuki dándole un beso en la mejilla al azabache. Goku al recibir aquella muestra de cariño acabaría sonriendo. Muchas gracias de nuevo y adiós, diría Yuki, marchándose con una sonrisa en el rostro. Es un amor la niña, ¿no lo crees?, diría Sylph. Así es, nos preparó pastelitos, diría Goku levantándose. Qué suerte tienes, diría Asta observando que su hermano cogía un pastelito para probarlo. No seas envidioso, la niña le regaló eso por salvarla, diría Noel. Lo sé, diría Asta. Qué rico está, diría Goku llamando la atención de todos. Tengan, prueben uno, diría Goku entregando un pastelito a su hermano y a la princesa. Muchas gracias, diría Asta. Está bien, la aceptaré, diría Noel arrogantemente. Nunca va a cambiar, pensaría Goku, pero observaría cómo ambos probaban los pastelitos que les había dado. ¡Qué delicioso pastelito!, diría Asta. Vaya, sí que está delicioso, diría Noel. Me alegra que les guste, diría Goku. Yo también quiero probar, diría Sylph inflando sus mejillas. Lo siento, ahora mismo te doy uno, diría Goku a punto de sacar un pastelito. Quiero probar el que tú estás comiendo, diría Sylph. ¿Eh? Pero si ya lo mordí, diría Goku. No importa, quiero probar ese, diría Sylph. De acuerdo, puedes comer del mío, diría Goku mientras le indicaba su pastelito para que lo probara. Será nuestro primer beso indirecto, pensaría Sylph ruborizándose. Ya entendí lo que intenta hacer, rayos, porque no se me ocurrió eso a mí, pero ¿qué estoy diciendo? No es como si quisiera besarlo o algo así. Además, ¿quién querría besar a ese tonto?, pensaría Noel sonrojada. ¿Y a esta qué le pasa?, pensaría Asta observando cómo su compañera sacudía su cabeza de un lado a otro. Aquí voy, diría Sylph dando un mordisco en la parte donde su amado había mordido. Delicioso, ¿verdad?, preguntaría Goku. Sí, muy delicioso, diría Sylph sonrojada. Noel celosa inflaría sus mejillas después de lo que había hecho el hada, pero observaría su pastelito teniendo una idea.
Oye Goku, prueba este pastelito, tiene un sabor especial, diría Noel, indicándole a la azabache que probara un poco de su postre. En serio, lo probaré, diría Goku, mordiendo el pastelito en la parte donde había mordido la princesa. Sylph, al ver lo que había hecho su amado, quedaría paralizada. Tenías razón, como tiene nueces le da un sabor especial, diría Goku. No nos dimos un beso indirecto, pensaría Noel sonrojada. Eres un infiel, ¿cómo te atreves a besar a otra mujer enfrente de mí?, diría Sylph estirando las mejillas de su amado por lo que había hecho. No sé de qué estás hablando, yo no he besado a nadie en ningún momento, diría Goku confundido. Es cierto, ese beso no cuenta, diría Sylph dejando de estirar las mejillas de su amado. No comprendo nada de lo que dice, pensaría Goku confundido. ¿Escuchaste eso, Noel? Ese beso no cuenta para nada, así que no te emociones, diría Sylph. No sé de lo que estás hablando, diría Noel desviando la mirada. De verdad, no logro entender a las mujeres, pensaría Goku confundido, pero inesperadamente su amiga emplumada empezaría a picotearle la cabeza. Está bien, te daré un poco, así que deja de picotearme la cabeza, diría Goku subiendo el pastelito a la altura de su emplumada amiga. Nero dejaría de picotear a la azabache y empezaría a comer un poco del pastelito. Sí que le pasan cosas raras a Goku, pensaría hasta, pero terminaría notando a su rival junto a sus compañeros a lo lejos. Oigan, aquí, gritaría hasta llamando la atención de su rival y sus compañeros. Vaya, es hasta y los demás, diría Klaus. Goku, gritaría Mimosa saludándole. Hola Mimosa, me alegra volver a verte, gritaría Goku. Eso quiere decir que ha extrañado verme, pensaría Mimosa sonrojada, pero observaría cómo el azabache volaba hacia donde ellos se encontraban. Espérame, no me dejes atrás, diría Sylph siguiendo a su amado. Saben, me alegra que estén aquí, así me ahorra el haber tenido que ir a buscarlos a ustedes dos, diría Goku pisando suelo. Klaus y Mimosa intentarían decir algo, pero observarían cómo el albino llegaba hacia donde se encontraban ellos tras pegar un salto. Nada mal, enano, diría Yuno. Estos son los resultados de mi entrenamiento, además deja de decirme enano o te patearé el trasero, diría Asta. Inténtalo si puedes, diría Yuno. Ya vas a ver, diría Asta, siendo que estaría a punto de pelear con su rival, pero ambos terminarían recibiendo un fuerte golpe en la cabeza por parte de su hermano mayor. Ni se les ocurra pelear en este lugar, par de tontos, diría Goku. No me cabe duda que Goku es el único que puede ponerlos en su lugar, pensaría Klaus. Tonto, por tu culpa me golpeo, diría Yuno. Calla, toda la culpa la tienes tú, diría Asta. Parece que un golpe no fue suficiente, diría Mimosa riéndose. ¿Qué voy a hacer con ustedes dos?, diría Goku, pero notaría que Noel no se encontraba con ellos. ¿Dónde está Noel?, preguntaría Goku. Si la buscas aún está al otro lado, diría Sylph. Goku se acercaría al borde notando que era cierto lo que había dicho la pequeña hada. Idiotas, ¿cómo se atreven a dejarme atrás?, diría Noel molesta. Tal vez debería ir a ayudarla, diría Goku. No lo hagas, deja que ella venga por su cuenta, o si no el entrenamiento que le has dado habrá sido en vano, diría Sylph. Lo que dice Sylph es verdad, así que sería mejor motivarla para que salte, pensaría Goku. Vamos Noel, tú puedes, solo debes saltar, diría Goku. ¿Estás loco? ¿Acaso quieres que me caiga al lago?, diría Noel. Con el entrenamiento que recibiste deberías ser capaz de saltar esta distancia, diría Goku. Noel dudaría un poco debido a que no sentía que podía hacer lo mismo que el enano. Si tienes miedo puedo ayudarte a cruzar, diría Mimosa burlonamente. Se está burlando de mí, pensaría Noel molesta. Vamos, yo confío en ti, sé que puedes hacerlo, diría Goku. Está bien, lo haré, diría Noel. Espero que falle, pensaría Sylph. Si el tonto de Asta pudo, yo también, pensaría Noel, saltando con todas las fuerzas que tenía, haciendo que lograría pisar el borde del otro lado. Lo logré, diría Noel alegre, pero debido a estar al borde estaría a punto de caer al río. Goku, al ver lo que iba a ocurrir, rápidamente la tomaría de una mano, atrayéndola hacia su cuerpo evitando que cayera al río. ¿Ves? Te dije que sí podías, diría Goku. Noel se mantendría en silencio mientras observaba a la azabache a los ojos y sentía como él sujetaba su cintura, siendo que a la vista de todos parecía que iban a darse un beso. ¿Cómo es que tiene tan buena suerte?, pensaría Mimosa celosa. Ya fue suficiente, sepárense de una buena vez, diría Sylph molesta. Noel, al percatarse de lo que ocurría, rápidamente se separaría de la azabache alejándose un poco con el rostro sonrojado.
Goku se rascaría la cabeza confundido debido a que no comprendía lo que acababa de ocurrir. ¿Cómo te atreves a andar de cariñoso con ella en mi presencia?, diría Sylph celosa cerca del rostro de su amado. Pero si yo no he hecho nada, diría Goku. ¿Cómo que no? Si parecía que estaban a punto de besarse, diría Basta. Cállate, idiota, eso no es cierto. Además, ¿quién querría besar al tonto de Goku?, diría Noel molesta y completamente roja. Pues si hay alguien, la hermana Lily lo besó antes de marcharnos de casa y venir al reino, diría Asta, provocando que todas las chicas quedaran en shock tras escuchar que alguien había besado a la Sabache. Ese tonto, ¿cómo se le ocurre mencionar eso ahora?, pensaría Goku nervioso. Así que esa tal Lily besó a Goku, diría Sylph. Sí, y recuerdo que él le devolvió el beso, diría Basta. Voy a matarlo, pensaría Goku observando cómo la pequeña hada se encontraba con la mirada ensombrecida. No es justo, yo también quiero que me beses a mí, diría Sylph confundiendo tanto a su amado como a los demás. No estás enojada, diría Goku. Porque estaría enojada, lo que ocurrió fue antes de que yo apareciera, además no creo que una monja fuera capaz de darte un beso y tú tampoco, así que seguramente te dio un beso en la mejilla y tú hiciste algo parecido, diría Sylph. Me sorprende que no lo haya tomado tan mal, pensaría Goku aliviado. Por eso quiero un beso como el que le diste a ella, diría Sylph. De acuerdo, pero será en otra ocasión, diría Goku. Muero porque llegue ese momento, diría Sylph alegre. Noel y Mimosa sentirían envidia y celos al mismo tiempo por la pequeña hada. Creo que el momento perfecto será cuando tengamos nuestra cita, pensaría Sylph, sentándose en uno de los hombros de su amado mientras jugaba con su mejilla. Klaus, al ver que todo se había calmado, tosería para llamar la atención de todos. Por cierto, antes mencionaste que te habíamos ahorrado el haber tenido que ir a buscarnos, ¿verdad? ¿Acaso nos buscabas a Mimosa y a mí para algo?, preguntaría Klaus. Así, sobre eso, les quería informar que el entrenamiento empezará a partir de mañana, diría Goku. Esas son buenas noticias, diría Klaus. Sí, al fin podré pasar más tiempo con Goku, pensaría Mimosa alegre. Así que a ellos también los entrenará Goku, pensaría Yuno, pero notaría cómo su rival se acercaría a él. Ya me enteré que has estado entrenando con Goku, y bien que te hacía falta debido a que eres débil físicamente, diría Basta. ¿A quién le dices débil?, diría Yuno molesto. A ti, pues a quién más va a ser, porque sin tu magia no eres rival para mí, diría Basta. Yuno molesto lanzaría un poderoso golpe al rostro de su rival, pero sería bloqueado con una mano, lo que provocaría que un cráter se formara bajo sus pies. Tiene una fuerza increíble, así que esos son los resultados del entrenamiento de Goku, pensaría Klaus sorprendido. Nada mal, diría Basta. ¿Aún sigues pensando que soy débil?, diría Yuno. Claro que no, ahora tengo muchas ganas de enfrentarme a ti, diría Basta. Lo harán, pero después, diría Goku llamando la atención de sus hermanos. Muy pronto realizaré un torneo donde participarán todos a los que he entrenado, diría Goku. Excelente, muero porque llegue el día del torneo, diría Basta. Te demostraré que soy más fuerte que tú cuando llegue el día del torneo, diría Yuno. Eso ya lo veremos, diría Basta. Si me tengo que enfrentar a alguien seguramente va a ser Mimosa, pensaría Noel dirigiendo su mirada hacia su prima. Me da un poco de miedo, pero si tengo que derrotar a Noel para hacer sentir orgulloso a Goku lo haré, pensaría Mimosa. Veo lo que trata de hacer, los motiva a entrenar con el pretexto de que se enfrentaran en un torneo, pensaría Klaus. En fin, tengo que ir a otro lado, así que los veo después, diría Goku, empezando a levitar para posteriormente salir volando junto a Sylph. No puedo creer que me haya dejado sola otra vez, diría Noel molesta. Pero yo sigo aquí y ellos también, diría Basta. No me lo tomes a mal, pero preferiría estar sola a tener que pasar tiempo contigo, diría Noel. Qué grosera, diría Asta molesto. Noel no respondería más que darle la espalda a su compañero. Un poco más tarde, en la base de las Rosas Azules, Charlotte junto a Sol se encontrarían sentadas afuera de un balcón, charlando de cosas triviales mientras bebían un poco de té. Hola chicas, diría Goku descendiendo del cielo, pero provocaría que Charlotte y Sol se asustaran por su repentina llegada. Lo siento, no quise asustarlas, diría Goku. Nunca te enseñaron que es de mala educación llegar de esa manera, diría Charlotte. La próxima vez tendré más cuidado, diría Goku. Ya que parece que no somos bienvenidos, vámonos de aquí, diría Sylph, pero observaría como la chica de tez morena abrazaba a su amado repentinamente.
Vaya, no tardo ni un segundo en ir a abrazarlo, pensaría Charlotte. Me alegra verte, diría Sol. A mí igual me alegra verte de nuevo, radiante Sol, diría Goku. Te dije que no me dijeras así, y peormente aquí, no quiero que las chicas empiecen a molestarme por eso, diría Sol. No lo dudo, seguramente le han de hacer miles de preguntas por eso y más, si la ven abrazando a un hombre, pensaría Charlotte. Tendré más cuidado, diría Goku. En fin, ¿qué te trae aquí?, preguntaría Sol, dejando de abrazar al azabache. Al fin dejo de abrazarlo, si no fuera porque le prometí a Goku comportarme le hubiera jalado de los pelos para que lo soltara, pensaría Sylph. Vine por dos motivos, diría Goku. ¿Y cuáles son?, preguntaría Sol. El primero es para decirte que tu entrenamiento empieza desde el día de mañana, diría Goku. Genial, estaba esperando que llegara ese momento. ¿Y cuál es el otro motivo?, preguntaría Sol. Pues en cuanto al otro motivo, es que te prometí que te vendría a visitar para ponernos al día desde la última vez que nos vimos, diría Goku. Es cierto, había olvidado eso, pero me alegra que te hayas acordado, diría Sol alegre. Será mejor que los dejes solos para que puedan charlar a gusto, diría Charlotte. No hace falta que te vayas, ya que me gustaría charlar contigo para conocernos mejor y saber cómo es que ustedes dos se conocieron, diría Goku. Entiendo, entonces será una charla muy larga, porque a mí también me gustaría saber cómo se conocieron, diría Charlotte. Bueno, pues tenemos toda la tarde, así que no te preocupes, diría Goku. Ven, vamos a sentarnos para así comenzar, diría Sol, tomándole de la mano al azabache para llevarlo a la mesa. Cálmate, Sylph, cálmate, no hagas ninguna locura, pensaría Sylph mientras seguía a su amado a la mesa. En la noche, en la base de los toros negros. Llegamos y miren a quienes nos encontramos en el camino, diría Magna, señalando que alguien se acercaba atrás de Lukiel. Goku al ingresar a la sala alzaría una mano saludando a todos. ¿Dónde te habías metido?, preguntaría Asta. Sí, además porque me dejaste sola con el tonto de Asta, diría Noel. Deja de decirme tonto, diría Asta molesto, pero terminaría siendo ignorada por su compañera. Lamento haberme ido así sin más, pero tenía que ir a informarles a Leopold y Sol sobre que mañana iniciarían con el entrenamiento, diría Goku. Si solo era eso, ¿por qué te demoraste tanto?, preguntaría Noel. Le prometí a Sol que nos pondríamos al día desde la última vez que nos vimos, así que me quedé a charlar con ella y Charlotte, diría Goku. Fue un desperdicio de tiempo, hubiera sido mejor tener nuestra cita, pensaría Sylph. Vaya, así que te llevas bien con la capitana de las Rosas Azules, que la llamas por su nombre, diría Magna. Se podría decir que somos amigos, diría Goku. Tú sí que no pierdes el tiempo, ahora vas detrás de la capitana de las Rosas Azules. Cuando crezca me gustaría ser como tú, diría Finral riéndose, pero terminaría siendo golpeado por una ráfaga de aire. ¿Por qué lo hiciste?, preguntaría Goku. No me gustó lo que dijo, diría Sylph. Vanessa, que se encontraba dormida en uno de los sofás, acabaría despertando al escuchar la voz del azabache. Oye Goku, ven, siéntate conmigo, diría Vanessa. Está bien, diría Goku, dirigiéndose hacia donde se encontraba la pelirrosa. Sylph y Noel, sin decir nada, terminarían siguiendo al azabache. Por cierto, ¿qué tal les fue en su misión?, preguntaría Asta. Excelente, aunque estamos muy agotados, diría Magna. Es cierto, pero fue muy divertido, diría Luke. Además, nos dieron una estrella por trabajar también, diría Magna. Usted es increíble, señor Magna, diría Asta. Basta, harás que me sonroje, diría Magna. Ahora que recuerdo, Magna, diría Luke acercándose a su amigo. No te me acerques, diría Magna. Nuestra técnica combinada tifón electrizante de Magna fue un éxito, ¿verdad?, diría Luke. No la repetiremos jamás, diría Magna enojado cómicamente. Me alegro de que estén bien, diría Gordon en voz baja. Creo que seguiré cargando con el peso de los toros negros, diría Magna. Ja, se emociona por una simple cosa, diría Sylph. Parece un niño, diría Noel. Déjenlo ser feliz, diría Goku. Es de entender, ya que hasta ahora siempre arruinaban las misiones, diría Vanessa mientras colocaba el brazo izquierdo del azabache entre sus pechos. Sylph y Noel inflarían sus mejillas celosas por lo que había hecho la pelirrosa, pero sus celos aumentarían al ver cómo Charmy se sentaba en el regazo del azabache tras ella acercarse. Llegó mi momento, así que hasta de ahora en adelante, sígueme sin perderme de vista, diría Magna. Sí, pero hay algo que me gustaría mencionar, señor Magna, diría Asta. ¿Qué ocurre, chico?, preguntaría Magna.
Reconocieron mi trabajo en el revuelo de la capital y me ascendieron a caballero mágico básico de rango 3, diría hasta alegre. Gritarían Magna y Luke sorprendidos, pero después terminarían confundidos por lo que había dicho el enano. ¿Qué es eso de caballero mágico básico de rango 3? Preguntaría Magna curioso. Ni idea, diría Luke. ¿Cómo es posible que no lo sepan? Pensaría hasta cómicamente. No me digan que son caballeros mágicos sin saberlo, es la jerarquía de los caballeros, además ustedes siguen como cuando entraron, son caballeros mágicos básicos de rango 5, así que sean respetuosos con Asta, diría Yami. Magna y Luke se sorprenderían al escuchar que Asta era superior a ellos. Y Goku ascendió a gran caballero mágico, en pocas palabras tiene el nivel de un capitán, además fue considerado para crear una orden y volverse un capitán, diría Yami. ¿Qué? Gritarían todos al mismo tiempo sorprendidos. Ja 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 ja, arrodíllense ante Goku y besen sus zapatos plebeyos, diría Sylph. ¿Cómo que plebeyos? Diría Magna molesto. Tenías que ser tú, pensaría Goku, pero sentiría como la pelirrosa llamaba su atención. Si lo que dice el capitán es cierto, entonces, ¿te marcharás de nuestra orden para crearte la tuya?, preguntaría Vanessa. Claro que no, no pienso marcharme y mucho menos crear una orden, diría Goku sorprendiendo a todos sus compañeros por lo que había dicho. No los culpo por sorprenderse, hasta el Rey Mago se sorprendió de que rechazara su propuesta de crear una nueva orden, diría Yami. Entiendo que rechazaras lo de ser el Rey Mago, pero ¿por qué rechazarías crear tu propia orden?, preguntaría Noel. Lo rechacé porque no quería marcharme de aquí debido a que en el poco tiempo que llevo en los Toros Negros me encariñé con todos ustedes, ahora los veo a todos como si fueran mi familia y me dolería el tener que dejarlos, aunque sé que en un punto de esta vida tendremos que tomar caminos separados, aún así, quiero apreciar cada momento que pase con ustedes hasta que ese día llegue, diría Goku. Oh hermano, harás que llore, diría Magna. Jaja, que llorón eres, diría Luke. Cállate, diría Magna molesto. Así que para él somos su familia, pensaría Finral. A pesar de que algún día tomemos caminos separados, siempre serás mi amigo, diría Gordon inaudiblemente. Así es, siempre seremos amigos, diría Goku mentalmente. Gordon se sorprendería que le haya escuchado, pero al final terminaría esbozando una pequeña sonrisa. A la única que necesito es a mi Marian, diría Gauche. Grey sin decir nada se acercaría al azabache para terminar transformándose en Noel. Espero que podamos seguir siendo amigos en el futuro, diría Grey. Claro, eso tenlo por seguro, Grey, diría Goku. Grey esbozaría una sonrisa para terminar volviendo a su anterior forma. Me pregunto cuándo mostrará su verdadera forma, pensaría Goku mientras observaba cómo Grey volvía a sentarse donde antes se encontraba. Como que de pronto todos se pusieron sentimentales, diría Sylph mentalmente. Tal vez no debí ser tan sentimental, diría Goku mentalmente. Noel, Vanessa y Charmy se encontrarían sumidas en sus pensamientos, preguntándose en si el azabache aún estaría a su lado en el futuro. Unos días después, Finral se encontraría sentado en lo más alto de la base, siendo que se le observaría preocupado por algo. ¿Qué hago? ¿Qué debería de hacer? La cita grupal de hoy es importante. Tuve suerte que aceptaran venir 3 chicas a la cita, aunque hubiera sido mejor que vinieran más chicas, aún así está bien. El problema es a quién llevo yo. Goku sin lugar a dudas sería la mejor opción, debido a que es alguien apuesto con un gran carisma, pero tendré que asegurarme de que ninguna de las chicas se encuentren con él, en especial Sylph. Aun si no consigo llevarlo a la cita, su mejor reemplazo sería Asta, ya que podría servir como entretenimiento. Ahora necesito conseguir a alguien más, pensaría Finral mientras usaba su magia para ir en busca de uno más que completara el grupo. Instantes después, Goku se encontraría fuera de la base entrenando a su hermano, siendo que le habría pedido que le entrenara un poco más. ¿Qué ocurre, Asta? Tus movimientos son algo lentos, diría Goku, esquivando los ataques de su hermano fácilmente. Maldición, estoy tan agotado que no puedo seguirle el ritmo, pensaría Asta, pero terminaría siendo golpeado por la palma de su hermano en el estómago, lo que provocaría que cayera al suelo agotado. Parece que no puedes continuar, así que dejaremos el entrenamiento por hoy y continuaremos mañana, diría Goku. Aún puedo continuar, solo deja que descanse un poco, diría Asta. El entrenar más no hará que te vuelvas más fuerte, ¿acaso olvidaste las palabras que te dije antes?, diría Goku.
Sí, aún lo recuerdo, es solo que no puedo dejar de pensar que me enfrentaré a Yuno en un torneo y no puedo permitirme dejar de entrenar porque necesito volverme aún más fuerte para poder vencerlo, diría Basta. Por lo visto está muy ansioso por enfrentarse a Yuno en el torneo que voy a realizar, pensaría Goku. Ahora que recuerdo, no ibas a entrenar al Cuatro Ojos, a Mimosa, a Sol y a Leo porque hasta ahora solo nos has entrenado a Noel y a mí, además de que me he preguntado sobre qué has hecho para entrenar a Yuno si siempre pasas el día con nosotros, diría hasta confundido. Con respecto a eso, ya he empezado a entrenarlos desde hace unos cuantos días, y si te preguntas cómo lo he hecho, pues creo clones de mí para enviarlos con ellos, diría Goku. ¿Clones? Eso explica cómo has estado entrenando a Yuno, diría Basta. No había usado la técnica de clones hasta ahora, pero al final resultaron ser muy útiles, diría Goku. ¿Y esos clones que creas, son tan fuertes como tú?, preguntaría Basta. Sí y no, todos los clones tienen el mismo poder que yo, pero mi poder se divide de manera equitativa entre todos, diría Goku. Entonces usar esa técnica de clones en un combate sería inútil porque te volvería más débil que tu rival, diría Basta. Eres más inteligente de lo que aparentas, y yo pensé que eras un tonto, diría Goku. Claro que soy inteligente, diría hasta enojado cómicamente. Tampoco te pongas así, solo era una broma, diría Goku. Así que aquí estaban, diría Finral acercándose. ¿Acaso nos estabas buscando para algo?, preguntaría Goku. Así es, tenía planeado algo para la noche de hoy, pero antes de seguir contándoles sobre mis planes, ¿dónde está Sylph?, preguntaría Finral buscándola con la mirada. Está en mi habitación descansando después de un largo día de entrenamiento mental, diría Goku. Genial, así podré convencerlo a que vaya a la cita grupal, pensaría Finral sonriendo. ¿Y para qué nos buscabas?, preguntaría Goku. En realidad, venía a buscar a Asta, pero ahora que sé que Sylph o las demás no están cerca de ti, me gustaría que tú me acompañaras en su lugar, diría Finral. ¿Acompañarte? ¿A dónde?, preguntaría Goku. A una cita grupal que organice, diría Finral. ¿A una cita grupal dices? Pues no lo sé, diría Goku. Por favor di que sí, es que no puedo quedar mal con unas chicas ya que les prometí que llevaría a 2 acompañantes, diría Finral. Me gustaría apoyarte, pero no me quiero meter en problemas con Sylph, no sé qué me hará si se entera que fui a una cita a escondidas, diría Goku. Si pregunta a dónde te fuiste, le diré que me acompañaste a comprar algunas cosas para las misiones, pero si se entera que fuiste a una cita, te prometo que me haré responsable y asumiré las consecuencias, diría Finral. Bien, pero me deberás una y tendrás que pagar toda la comida que coma, diría Goku. Cuenta con ello y lo que sea que necesites, estaré ahí para ti, diría Finral. Si hoy es mi último día, al menos comeré bien, diría Goku. Vamos, no seas pesimista, verás que todo saldrá bien. Ahora bien, dime, ¿hasta quieres acompañarnos a la cita grupal?, preguntaría Finral. Yo paso, prefiero entrenar a que ir a esa cita grupal, diría Basta. Entiendo, por suerte le dije a Luke antes y acepto ir a la cita, diría Finral. Y bien, ¿a qué hora nos vamos?, preguntaría Goku. En este momento, solo déjame traer a Luke y podremos irnos, diría Finral, creando un portal para ir en busca del amante de las peleas. Oye, Asta, no le digas ni una sola palabra a Sylph sobre que fui a una cita, diría Goku. Confía en mí, mantendré la boca cerrada, diría Asta. Sí, claro, confiar en ti, si a ti todo se te escapa, diría Goku. Eso me ofende, lo sabías, diría Basta. Hazte la víctima cuanto quieras, ambos sabemos que es verdad, solo no menciones nada de la cita a la que voy a ir, diría Goku. Hasta estaría a punto de decir algo, pero observaría como un portal aparecía y de él salían Finral y Luke. Ahora estamos completos, así que hay que irnos, diría Finral. ¿Estás seguro de ir vestidos de esta manera?, preguntaría Goku. Hay que exhibir que somos caballeros mágicos, además todo habitante del reino del trébol los admira, diría Finral mientras se colocaba algo de perfume. Pues mejor para mí porque odiaría ponerme ropa formal, diría Goku. A comparación de Luke y yo, él anda mejor vestido que nosotros, pensaría Finral. Ya vámonos, muero de ganas por enfrentarme a sujetos fuertes, diría Luke provocando que sus compañeros cayeran cómicamente de espalda. Me recuerda a como yo era de niño en el pasado, alguien que no sabía nada de este tipo de cosas, pensaría Goku.
Será mejor irnos ya, así que pasen, diría Finral creando su portal para ir al lugar donde sería la cita grupal. De acuerdo, diría Goku ingresando al portal junto a Luke y Finral, pero inesperadamente Noel, Vanessa y Charmy se adentrarían al portal siguiendo a cierto azabache. ¿De dónde salieron ellas? Por lo visto estaban escuchando nuestra conversación. En fin, creo que entrenaré un poco e iré a bañarme, diría Basta. Al mismo tiempo, en un pueblo llamado Nean, Goku junto a Luke y Finral saldrían del portal, empezando a caminar al lugar donde se llevaría a cabo la cita. Sin embargo, no se percatarían que ciertas chicas aparecerían unos segundos después para terminar ocultándose. ¿Se puede saber qué hacen aquí?, preguntaría Noel. Silencio, harás que nos vean, diría Vanessa. Hay que movernos o los perderemos, diría Charmy. Nero, que se encontraba en la cabeza del azabache, se percataría que las chicas estaban siguiéndolos a escondidas. Cuando mencionaron ir a una cita grupal no pude evitar seguirlos, aunque no espere que ellas hicieran lo mismo, pensaría Noel observando a sus compañeras escondidas al igual que ella. No puedo creer que Goku vaya a tener una cita con otra chica, y eso que me tiene a mí, pensaría Vanessa. Quería que probara mi nueva receta, pero ahora que va a cenar con alguien más, me comeré lo que le preparé, pensaría Charmy, devorando de un solo bocado lo que tenía preparado para el azabache. Si quería tener una cita con alguien me lo hubiera dicho a mí y hubiera aceptado, pero tampoco es como si quisiera que ese tonto me invitara a salir ni nada por el estilo. Además, no me importa con quién salga, a mí me da igual, pensaría Noel. ¿Qué estás haciendo ahí? Muévete o los perderemos de vista, susurraría Vanessa empezando a moverse junto a Charmy. Noel agitaría su cabeza dejando de lado sus pensamientos intrusivos y seguiría a sus amigas para no quedarse atrás. Mientras tanto, en la base de los toros negros, por más que lo busco no lo encuentro en ninguna parte. Ahora que lo pienso, tampoco he visto a las chicas por ningún lado, pensaría Sylph, pero se percataría que el albino ingresaba al salón. Hoy sí que entrené muy duro, diría Asta, sentándose en un sillón después de haberse dado una ducha. Oye enano, ¿sabes dónde está Goku?, preguntaría Sylph. Él salió a una cita grupal con Finral y Luke, diría Asta bostezando, pero terminaría dándose cuenta que había metido la pata. ¿Cómo que una cita grupal?, diría Sylph. Mierda, lo dije sin pensar por el cansancio, pensaría Asta nervioso. Goku, gritaría Sylph enojada, retumbando todo el lugar. Mientras tanto, en un restaurante, Goku, que se encontraría sentado en una mesa junto a sus amigos y quienes serían sus citas, sentiría un escalofrío por todo su cuerpo. ¿Qué fue eso? Espero que no sea nada malo, pensaría Goku. Ahora que todos tenemos bebida y comida, vamos a presentarnos, así que empezaré yo, diría Finral, levantándose de la silla para de un portal sacar 3 ramos de flores. Vaya, así que vino preparado, pensaría Goku. Nací en Tota y tengo 21 años, uso magia espacial para los toros negros, soy Finral Roulakase, es un placer conocerlas, diría Finral, llamando la atención de 2 chicas debido a las flores. Les traje unas flores de la luna recién recolectadas, diría Finral entregando a cada una de las chicas un ramo. Son preciosas, diría una pelirrubia. Solo florecen de noche en el monte Anabuno. Qué bien huelen, diría una peli castaña. Gracias, diría una pelirroja. Parece que ella no está contenta con estar aquí, pensaría Goku. Es un buen comienzo, esta vez conseguiré novia, y para ello Goku y Luke tendrán que colaborar, pensaría Finral. Ahora preséntense ustedes por turnos, diría Finral, llamando la atención de sus 2 acompañantes. ¿Una presentación?, preguntaría Luke. Así es, diría Finral. Digo lo que me gusta, ¿no?, pensaría Luke sonriendo. Me llamo Luke Voltea, 18 años, nací en Ibon, soy de los toros negros, me gusta enfrentarme a muerte con enemigos poderosos, pelear a muerte suena genial, ¿no creen?, diría Luke cubriéndose de su magia de rayo, que usaría para rostizar más un pedazo de carne, provocando que las chicas tuvieran reacciones de incomodidad e indiferencia. Supongo que me toca a mí, pensaría Goku levantándose para así presentarse. Mi nombre es Son Goku, pero me pueden llamar Goku, también soy parte de los toros negros, como se habrán dado cuenta, me gusta mucho comer y entrenar, no estoy acostumbrado a hacer este tipo de cosas, aún así, es un gusto poder conocerlas y espero que podamos llevarnos bien, diría Goku sonriendo. Qué guapo es, pensaría la rubia. Debe entrenar mucho para tener un cuerpo así, pensaría la castaña observando detenidamente la escultural figura del azabache.
La pelirroja, que se encontraba desinteresada, dirigiría su mirada al azabache por alguna razón y lo quedaría observando momentáneamente para posteriormente desviar su mirada. Excelente Goku, llamaste el interés de las chicas con tu presentación, pensaría Finral. Ya que hemos terminado de presentarnos, ahora es su turno, ¿no lo creen, chicas? Nos gustaría que se presentaran, diría Finral. Nosotras tres somos amigas, soy Erika, trabajo como costurera, diría la pelicastaña. Yo soy Elena, soy peluquera, diría la pelirrubia, mientras observaba discretamente al azabache al igual que Erika. Rebeca, camarera, diría la pelirroja sin ánimos. Al menos 2 de 3 están animadas, pensaría Finral. Es genial que todas tengan trabajo, háblenme de lo que hacen, ya que me encantaría que me cosas algo que me quede bien, ¿podrías cortarme el pelo? Estaba pensando en cambiar de imagen, me gustaría ir a comer al restaurante donde trabajas, diría Finral, pero las chicas no le prestarían atención, como si no les interesara lo que había dicho. No reaccionaron. Entonces, ¿qué puede interesarles? Pensaría Finral preocupado. Parece que sus tácticas de conquista no funcionaron, pensaría Goku. ¿Quieren oír algo de nuestro trabajo? Preguntaría Finral. Sí, cuéntenos, diría Elena. Me interesa saber lo que hacen, diría Erika. Genial, pude llamar su atención, pensaría Finral. Qué alegría poder llamar su atención. Verán, yo puedo viajar a muchos sitios con mi magia espacial, puesto que recientemente en la orden, diría Finral. ¿Qué pasó en tu orden? Preguntaría Erika. Maldición. Ahora que recuerdo, lo único que hago es tratar con Yami y ser su transporte, pensaría Finral. Tuvo un combate conmigo, diría Goku. ¿En serio? Preguntaría Elena curiosa. Pero seguramente tú le ganaste, diría Erika. Sí, pero no crean que fue fácil vencerlo, su magia resulta ser muy fastidiosa, ya que cada vez que intentaba atacarlo con un ataque siempre me lo devolvía, si no fuera porque ideé un plan no lo hubiera vencido, además creo que con un poco de entrenamiento podría llegar a ser intocable, diría Goku. Wow, eso es muy impresionante, diría Elena. Magia espacial capaz de hacer intocable a su usuario, eso es increíble, diría Erika. Lo que dijo hizo que las chicas se interesaran en mí, aunque sé que lo que dijo es mentira, pero aún así le agradezco que me haya ayudado a quedar bien, pensaría Finral. Me hubiera gustado ver su pelea, diría Luke. Jeje, tal vez la próxima vez, pero ahora es tu turno, contarnos algo, diría Finral. ¿Contar algo? Preguntaría Luke. Sí, cuéntanos qué hiciste, las chicas quieren saberlo, diría Finral. ¿Qué hice? Déjame pensar, a ver, diría Luke. Espero que no cuente algo desagradable, pensaría Goku. Había 10 bandidos, diría Luke. Elena y Erika sentirían curiosas esperando escuchar algo interesante. Les di una paliza tanto que fue un baño de sangre y los dejé medio muertos, fue divertido, pude haberlos matado, pero solo les rompí unos huesos, diría Luke, provocando que las chicas pusieran una mirada cómica. Por las tonterías que dijo no hay cómo ayudarlo, pensaría Goku. Demonios, arruino el ambiente, pensaría Finral. Y al enfrentarme a un mago, diría Luke intentando continuar, pero sería silenciado rápidamente por uno de sus amigos. Gracias Luke, ha sido suficiente, diría Finral. Menos mal que no lo dejó continuar, pensaría Goku. Sería bueno que les contaras algo, Goku, tú tienes historias muy interesantes, así como cuando protegiste a la gente de la capital, oí que hiciste un gran trabajo, diría Finral. Bueno, tampoco es para tanto, diría Goku. ¿Te refieres durante el incidente de hace unos cuantos días? Preguntaría Elena. ¿Cuando atacaron la capital? Preguntaría Erika. Así es, Goku fue quien ayudó más cuando atacaron la capital, tanto que fue ascendido a Gran Caballero Mágico, diría Finral, provocando que Elena y Erika se sorprendieran por lo que había logrado el azabache. Genial, fue una gran idea traerlo aquí, es el único decente en nuestra orden, pensaría Finral. Eso es increíble, diría Elena. No es para tanto, solo hacía mi trabajo, diría Goku. Cuéntanos más de lo que pasó en la capital, diría Erika. Goku empezaría a contar lo ocurrido en la capital a las chicas, mientras que Nero, que se encontraba en su cabeza, se percataría que las chicas estaban vigilándolos. Parece que se están divirtiendo, diría Charmy.
Me gustaría arruinar su cita, pero si hago eso seguramente Goku se molestará conmigo, diría Vanessa. ¿Qué tanto estarán hablando?, pensaría Noel. Pero no me importa en absoluto lo que esté haciendo ese tonto musculoso, diría Noel. Silencio, tonta, no querrás que Goku nos escuche, diría Vanessa. Señoritas. Señoritas. Diría un señor llamando la atención de las chicas que lo regresarían a ver. Otra cerveza, diría el señor. Sírvetela tú mismo, insecto, diría Noel. Lo siento, pero no estoy aquí para atender a nadie, diría Vanessa. Búsquese a alguien más, diría Charmy. El señor quedaría frío por cómo las chicas lo habían tratado. Unos cuantos minutos después. ¿Con qué usas ese hechizo para cortar el pelo?, preguntaría Luke sorprendido. Sí, y lo hago de esta manera, diría Elena, cortando un mechón de pelo con su tijera mágica. Uwaya, no necesita mucho poder mágico, pero sí control, muéstrame más, diría Luke curioso. Claro, diría Elena levemente ruborizada. Qué ojos más puros, su linda sonrisa oculta su instinto asesino, esa diferencia es muy atractiva, creo que despertó mi atracción por los hombres peligrosos, pensaría Elena. ¿Me mostrarías tu magia, Luke?, preguntaría Elena. Claro, aquí no hay espacio, así que vayamos afuera, diría Luke. Sí, vamos, diría Elena levantándose de la mesa junto con Luke para irse afuera. Al final Luke logró que Elena se interesara en él, solo espero que no lo arruine, pensaría Goku. Buen trabajo, Luke, pensaría Finral. Y como te contaba, desde ese lugar el amanecer se ve precioso, diría Finral. ¿De verdad?, preguntaría Erika. Te llevaré un día con mi magia espacial, así podríamos ir a acampar, diría Finral. Me gustaría ir, diría Erika. Por cierto, ¿te gustaría salir al balcón un rato?, preguntaría Finral. Sí, ¿por qué no?, diría Erika. Genial, entonces vamos, diría Finral levantándose de la mesa junto a Erika dirigiéndose al balcón. Parece que él también lo logró, solo espero que se comporte con ella, pensaría Goku, pero dirigiría su mirada a quien era su cita notando que lo estaba ignorando. Noto por tu mirada que no te sientes a gusto en este lugar, ¿acaso hay algo que te esté molestando? Porque si es así podemos dejarlo de la cita, diría Goku. Es más que obvio que no quiero estar aquí, solo me arregle porque Erika dijo que atrape a un buen hombre por el bien de mis hermanos, pero esto no es propio de mí, no paro de pensar en mis hermanos, diría Rebeca. Ahora comprendo por qué estabas así toda la cita, pero dime, ¿cuántos hermanos tienes?, preguntaría Goku. 3 hermanos y 2 hermanas, diría Rebeca. Algo me dice que eres la mayor, diría Goku sonriendo. Rebeca se sorprendería que la Sabache notara que era la mayor de sus hermanos. Sabes, soy el mayor de 6 hermanos, aunque no somos hermanos de verdad, aún así los quiero como si lo fueran, pero cuando tengo algo de tiempo voy a visitarlos, aunque a veces extraño pasar tiempo con ellos y ahora que estoy lejos de casa, me hacen mucha falta a pesar de lo ruidosos que llegaban a ser, diría Goku. Te comprendo, a veces llegan a ser molestos, pero si no están los echas mucho de menos, diría Rebeca. Sí, por eso como hermano mayor trato de ser un buen ejemplo para ellos y los motivo a volverse fuertes. Además fue por mis hermanos que me volví un caballero mágico, debido a que quiero ganar mucho dinero para así darles la vida que ellos se merecen, diría Goku. Te entiendo, yo igual me esfuerzo mucho por mis hermanos, diría Rebeca. Nos parecemos mucho, diría Goku. Es cierto, diría Rebeca sonriendo. Al final sí sabes sonreír y déjame decirte que tienes una sonrisa encantadora, diría Goku. Basta, eso no es cierto, diría Rebeca sonrojándose. Noel, Vanessa y Charmy se pondrían celosas al ver que la Sabache coqueteaba con aquella chica. No puedo creer que esa chica logre que Goku le coquetee, diría Vanessa celosa. Le iba a preparar algo delicioso, pero ahora no lo haré, diría Charmy. ¿Por qué se ponen acaramelados tan de repente? ¿Qué significa eso?, diría Noel celosa mientras rompía un plato por la mitad. Oye tú, ¿qué estás haciendo? Mejor dicho, ¿qué están haciendo? Porque no se ponen a trabajar. Me pidieron trabajo, pero lo único que hacen es causar problemas y perder el tiempo vigilando a los clientes, diría el gerente. No estamos de humor, desaparece, dirían Noel, Vanessa y Charmy, fríamente, provocando que el gerente se asustara por sus miradas. Así que tienes planes de abrir un restaurante, diría Goku. Sí, ese es mi sueño y quiero cumplirlo, diría Rebeca. Te aseguro que lo harás y cuando eso suceda invítame a comer en tu restaurante, diría Goku. Vaya, pero ¿qué tenemos aquí?, diría un sujeto ebrio, llamando la atención de Goku y Rebeca.
Veo que se divierte, señor caballero mágico, diría el sujeto. Otra vez este tipo, espero que no moleste a Rebeca, pensaría Goku. ¿De verdad eres un caballero mágico? Si aceptan a personas sin magia como tú, hasta yo podría hacerlo, diría el sujeto. Podría retirarse, está arruinando nuestra cita, diría Goku. De seguro debes sentirte importante con una mujer como esa, que está desesperada por gustarle a un caballero mágico, diría el sujeto. Rebeca frunciría el ceño tras escuchar las palabras de aquel borracho que se les había acercado. ¿Ah? ¿Me suenas de algo? ¿No eres la camarera que siempre carga un niño? ¿Trabajas y sudas día a día? Jajaja, ¿acaso ese niño es tu hijo? ¿El padre te abandonó? Diría el sujeto burlonamente. No. Es mi hermano. Diría Rebeca. No me extraña que quieras buscar a un caballero que te mantenga, si tan desesperada estás por un hombre, aquí estoy yo, diría el sujeto colocando sus manos en los hombros de la pelirroja. Suéltame. Diría Rebeca. Goku sujetaría con fuerza uno de los brazos del borracho, alejándolo rápidamente de Rebeca. No permitiré que hables de ella de esa manera, tú no la conoces, no tienes idea de lo mucho que se esfuerza por sacar adelante a sus hermanos, así que si le vuelves a poner las manos a ellas o a alguien más, te juro que acabaré contigo, diría Goku enojado. Rebeca, al escuchar las palabras del azabache, sus ojos brillarían y un leve rubor se haría presente en sus mejillas. El borracho, al ver la mirada del azabache, lo recordaría de antes e intentaría disculparse, aunque sería enviado a volar por una ráfaga de viento, siendo que acabaría cayendo sobre la mesa de Fuja y sus compañeros que serían aplastados. No obstante, las chicas que los acompañaban terminarían marchándose debido a que la habían pasado horrible en sus citas. Disculpen, van a pagar por lo ocurrido, ¿verdad? Diría el gerente nervioso acercándose. Huyamos de aquí, diría Rebeca tomando de la mano al azabache para salir corriendo. Esperen, diría el gerente, pero observaría como la pelirroja y el azabache salían del restaurante. Gerente, dejamos el trabajo, diría Noel, marchándose junto a Vanessa y Charmy, que empezarían a seguir al azabache, tratando de no perderlo de vista. Instantes después, en otra parte. Los perdimos, diría Vanessa. ¿Y ahora dónde creen que se encuentren?, diría Charmy. Están en ese callejón, diría Noel, señalando el lugar donde se encontraba el azabache con la chica después de sentir su presencia. Goku se encontraría dentro del callejón junto a Rebeca, que respiraba agitadamente después de haber salido huyendo. Lamento lo que ocurrió en el restaurante, diría Goku. No te preocupes, a decir verdad, fue algo emocionante, diría Rebeca. Ya que la cita se arruinó debido a mi culpa, si quieres podemos volver a tener otra en otro momento, diría Goku. Sí, me encantaría volver a tener otra cita contigo, diría Rebeca. Te prometo que no lo arruinaré, diría Goku sonriendo. Tiene una forma de ser única que hace que me sienta atraída a él por alguna razón, será su amabilidad o tal vez sea esa aura de protección y confianza que transmite, pensaría Rebeca, pero notaría como el azabache le regalaba una sonrisa, lo que provocaría que terminara ruborizándose. Goku, ¿estás enamorado de alguien?, preguntaría Rebeca, llamando la atención de ciertas chicas que se encontraban escondidas observándolos. Una vez lo estuve, aunque para serte sincero no entendía muy bien eso del amor, pero con el tiempo me di cuenta que la amaba, diría Goku. Espera, acabas de decir que una vez estuviste enamorado, ¿acaso ocurrió algo entre ustedes dos?, preguntaría Rebeca. No ocurrió nada, es solo que ella falleció hace muchos años, diría Goku. Noel, Vanessa y Charmy bajarían la mirada en tristeza después de escuchar lo que había dicho el azabache. Lo lamento, no quería hacerte recordar algo tan triste, diría Rebeca. No te preocupes por eso, como dije, fue algo que ocurrió hace muchos años, diría Goku. Seguramente debió ser algo duro para él perderla, pensaría Rebeca. Tal vez esa no es la respuesta que querías, pero si te referías a si estoy enamorado ahora, pues no he pensado en eso. A decir verdad, para mí es un poco complicado eso del amor y nunca he sido muy bueno en esa clase de temas, diría Goku. Aun si no estás enamorado, seguramente debe gustarte a alguien, diría Rebeca. Goku tras la pregunta se pondría a pensar y por su mente pasarían las imágenes de las chicas que eran muy cercanas a él. Tal vez, diría Goku. Ya veo, por cierto, ¿te gustaría algún día venir a visitarnos? Así podrías jugar con mis hermanos, diría Rebeca. Claro, iré con gusto y de paso podría probar tu comida, diría Goku.
Apuesto todas las bebidas del mundo que la chica que le gusta soy yo, pensaría Vanessa. Si le gusta mi comida debo gustarle también, pensaría Charmy. Soy la que más tiempo pasa con él, así que debo ser yo quien le gusta, aunque no es como si me importara si en verdad le gusto, pensaría Noel sonrojada. Aún no sé qué es lo que siento por ellas, pero sí puedo decir que me gustan, pensaría Goku. Parece que no está seguro de sus sentimientos, podría aprovechar eso para poder ganarme su corazón y enamorarlo, pensaría Rebeca. Este ki es de... diría Goku nervioso sintiendo la presencia de Sylph acercándose a toda velocidad. Rebeca estaría a punto de preguntarle al azabache qué era lo que le ocurría, pero sería embestido fuertemente por una pequeña criatura de manera que ambos terminarían estrellándose en contra de la pared de una casa. ¿Cómo te atreves a tener una cita a mis espaldas? Eres un infiel, diría Sylph. Sabía que tarde o temprano sucedería algo como esto, pero no tan pronto, pensaría Goku. ¿Te encuentras bien?, preguntaría Rebeca acercándose. Sí, no te preocupes, estoy bien, diría Goku. Atrás gata rompe hogares, él es mío, diría Sylph. Rebeca se confundiría por lo que había dicho la pequeña hada. No le hagas caso, es como una hermanita sobreprotectora y no le gusta que me acerque a otras mujeres, diría Goku levantándose. Claro que no soy así, diría Sylph. Ah, no, diría Goku levantando una ceja. Bueno, tal vez un poco, pero eso no significa que sea una especie de hermana sobreprotectora, sabes bien, intentaría decir Sylph, pero sus labios serían silenciados por su amado antes de poder terminar de hablar. Lo sé, eres así porque me quieres mucho y yo siento lo mismo a pesar de lo loca e histérica que te pones cuando una chica se me acerca, diría Goku. ¿Acaso te estás burlando de mí?, diría Sylph, jalándole las mejillas lindamente a su amado, pero se podría observar cómo ella sonreía después de haber escuchado que la quería. Qué adorables se ven juntos, diría Rebeca. ¿Verdad que sí? En mi opinión somos la mejor pareja, diría Sylph soltando a su amado que terminaría sobándose las mejillas. Es la primera vez que veo una chica tan pequeña y tierna en mi vida, diría Rebeca, observando curiosa a la pequeña hada. Déjame presentarte a esta adorable y tierna chica, su nombre es Sylph y es el espíritu del viento, diría Goku. Es increíble que el espíritu del viento esté contigo, diría Rebeca. Fue el destino el que nos unió, diría Sylph. Ya veo, por cierto, es un gusto conocerte, Sylph, espero podamos ser amigas, diría Rebeca. Lo siento, pero no creo que pueda ser amiga de mi rival, diría Sylph. Vamos, no seas grosera con ella, diría Goku. Es que no puedo ser amiga de alguien que te quiere alejar de mí, diría Sylph. ¿De qué estás hablando?, preguntaría Goku. Eres muy despistado, tú a ella le gustas y seguramente va detrás de ti al igual que las demás, diría Sylph. Rebeca terminaría desviando la mirada de la pena tras ser descubierta por la pequeña hada. Vamos, estás exagerando, si apenas nos conocimos hoy, diría Goku. No exagero, sé muy bien lo que provocas en las mujeres, además si alguien te conoce lo suficiente les terminas gustando, así como te pasó a ti, no es verdad, diría Sylph. Bueno, yo, diría Rebeca sonrojándose. Lo sabía, pero ni creas que te será fácil quitármelo, y eso va para ustedes también, diría Sylph, dirigiendo su mirada a cierto lugar de la calle. Rebeca se confundiría por lo que había dicho la pequeña hada, por lo que curiosa dirigiría su mirada hacia donde ella veía. Parece que nos descubrieron, susurraría Charmy. Hay que irnos antes de que Goku se moleste por espiarlo, susurraría Vanessa. Ya es muy tarde, diría Noel dirigiendo su mirada atrás de ella al sentir la presencia del azabache. Hola chicas, diría Goku cruzado de manos. Hola, dirían Noel, Vanessa y Charmy riendo nerviosamente. Esta historia continuará.